Ok, igual esto queda a disposición de todos. En cuanto se suba a YouTube, pues se les pasa el contacto y pueden replicarlo, pues como si fuera de todos, porque es de todos. Dos minuticos más e iniciamos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos ha ido a todos? Espero bien. Bien, con muchísimo trabajo. Muy bien. Ah, bueno, gracias a Dios, eso es importantísimo. Sí, señor. Bueno, bienvenidos a quienes se van conectando. Bienvenido Jorge. Bienvenido Edgar. ¿Qué va, Javier? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros nuevamente. Y estamos esperando. Bienvenido, Jesús. Estamos Hola, Antonio, buenas esperando. noches. Estamos esperando hasta las 7:05 Gracias, para Javi, iniciar. Listo. Entonces, está grabando la última reunión de la asociación, pues del comité pro asociación. Definimos que se iban a comenzar a grabar las sesiones del seminario, un poco como memoria del trabajo que se ha venido haciendo como preparación pues de la constitución de la asociación. Para el día de hoy vamos a abordar la revista Bonsai Pasión número 37, 4 de los artículos seleccionados. El primero, aprender con Masahiko Kimura, doblar troncos y ramas difíciles, a cargo de Carlos Ortiz la presentación. El segundo artículo, puntos importantes del injerto de pinos, a cargo de Antonio Mortigo. El tercer artículo, Murata Izume sobre los CAEs, a cargo de Andrés Escorcia. Y el último, el artículo de Javier Sugi sobre diseño, a cargo de Javier Rodríguez. Vamos a presentar el artículo de Javier Otsugi en segundo orden, pues porque tendré que retirarme sobre las 8:30 por otro compromiso. Y les recuerdo rápidamente la metodología del seminario, en que todos ya están familiarizados. Hacemos una presentación corta de parte del encargado de presentar el artículo de 10 a 15 minutos y el resto del tiempo, por cada artículo, que sería media hora el día de hoy, lo dedicamos a la discusión colectiva. Entonces, pues no siendo más, Carlos, no sé si nos quieras ayudar comenzando con el artículo de Kimura. Claro que sí. No sé si pueda compartir Muchas esa gracias. pantalla, que es una Claro, pequeñita claro que sí, presentación. claro que sí. Vamos a ver, listo. ¿Dónde está aquí? Saqué como las imágenes de lo que trata el artículo, como para no estar para allí para acá en la revista. Entonces, pues es un pequeño artículo muy, muy sencillo, que cómo doblar un tronco difícil de los Royagaki, o sea, el tronco que ellos llaman un palo sagrado. La característica de este árbol es de la familia de las ebanáceas, o sea que es una madera muy fuerte, es muy difícil de doblar. Bueno, aquí este es una coda. Por lo general lo que en el artículo nos indicaban que estos árboles se caracterizan principalmente porque salen muchos chupones en la parte inferior, muy cerca a la raíz. Entonces, pues el maestro Kimura no sabía qué hacer con ellos, siempre los cortaba y los botaba. Pero pues de un momento para otro decidió empezar a hacer acodos para manejarlos y darles como unas pequeñas torsiones para mejorar pues su apariencia. Entonces, lo primero era cortar todas las ramas que no se necesitan, dejarlas, hacer en los cortes con una tijera cóncava. Esa tijera cóncava pues es especializadamente para corte de ramas, porque pues ayuda a vaciar aquí la parte pues de donde nace la rama, para que quede el corte a ras y la cicatrización del árbol sea mucho mejor. Después, adicional a hacer el corte, también limpian la rama, la limpian pues por un lado con un bisturí muy filoso, con una herramienta muy filosa, para que quede a ras y no se vaya a dañar pues la espuma que van a utilizar en los siguientes pasos. Entonces lo que utilizan después es espuma de polietileno,
que es una espuma pues con una densidad alta, que acá lo que, pues según lo que miré, para lo que la utilizan es más que todo para hacer colchones, como en las capas superiores e inferiores de los colchones le colocan ese tipo de espuma que es pues muy resistente. Entonces lo que hacen es con una cinta de tela, que puede ser esparadrap o pues cualquier tipo de cinta que se ajuste. Bueno, en este caso como la tenía muy gruesa el maestro, entonces lo que hizo fue dividirla por la mitad y colocarla en un extremo de la espuma, ¿sí? Dejando un pedazo sobresaliente de la espuma con la cinta. ¿Para qué? Para que esta parte que queda en el extremo va a servir como de sujeción de la espuma hacia el tronco. Entonces ya después cortan, pues obviamente mucho más delgada la espuma, dependiendo pues el grosor y el tamaño del tronco. Como dice aquí en la imagen, la cortan con un bisturí muy bien afilado para poder trabajar tranquilamente. Y lo que hacen es empezar a envolver el tronco del árbol con la espuma de poliestireno y a medida que van volviendo con el sobrante de cinta que quedó, pues se va a ir pegando como en sí mismo, ¿sí? Va a quedar muy ajustado. Hay que tratar igual como si fuera, como si se tratara de rafia, de dejarla muy ajustada y pegada al tronco, pues para evitar que el árbol vaya a sufrir cuando se coloque el alambre. Entonces aquí, como se puede ver, van envolviendo la cinta de manera que pues cada una de las vueltas, el espacio de cinta sobrante quede pegado sobre la parte anterior de la espuma, es decir, sobre la vuelta anterior, para que vaya quedando todo el material ajustado. Aquí pues ya en la parte final, en la parte sobrante sería una parte sobrante de cinta para envolver la punta y pues que quede bien sujeta la espuma y no se caiga. Así es como queda en la punta. Entonces aquí pues en la parte podemos ver, en la parte superior podemos ver cómo se dejó un extremo un poco más largo de cinta para colocarlo sobre el tronco de manera que pues la espuma no se vaya a desenvolver. Y ya pues hacemos lo que ya la mayoría de nosotros conocemos desde la parte de la base. En este caso se empezó pues generalmente en Japón, bueno, en los países donde está más avanzado el arte, lo que hacen es utilizar alambre de cobre para todo lo que son especies de coníferas y alambre de aluminio para que son las especies latifoliadas. Entonces, en este caso, pues este tipo de árbol es una especie latifoliada, pero pues por la rigidez y la dureza del tronco, lo que hacen es usar alambre de cobre, de manera que pues se pueda manejar un poco mejor la torsión del tronco. Entonces, ¿qué era lo que explicaban? Que la funcionalidad de la espuma lo que hace es que la fuerza que está en la fuerza que da en el alambre, digamos aquí cuando se coloca en la vuelta, no que el alambre fijado puntualmente sobre una parte del árbol, sino que la espuma lo que ayuda es a distribuir la fuerza a lo largo de todo el árbol y pues obviamente protegerlo y evitar que se rompa. ¿Sí? Entonces lo importante es colocarla bien, que esté bien sujeta y con el alambre pues se va a distribuir toda la fuerza a lo largo del tronco. Aquí podemos ver que adicional al alambre de cobre le colocan otro alambre de aluminio pues para aumentar un poco más la rigidez de los alambres y ayudar a que se doble más fácil el tronco. Entonces él hace como pruebas antes de doblarlo como tal, hace como una prueba del alambre si el árbol se sostiene. Lo que hace es dejarlo así. Si en caso de que el árbol vuelva a su posición inicial, lo que hace pues es colocarle más alambre para que pues se mantenga la posición que se desea. Y aquí se podía ver que tenía también como otra rama, digámoslo así, saliendo de abajo. Entonces lo que hicieron fue como esta rama es un poquito más delgada y la querían envolver también, perdón, la querían alambrar con alambre de cobre. Entonces lo que hicieron fue envolver el alambre de cobre en papel de cocina. ¿Para qué? Para que cuando se esté trabajando el alambre no genere heridas en el tronco. ¿Sí? Entonces es como una técnica que pues la verdad yo nunca la había escuchado, pero me pareció muy curioso. Entonces lo que hacen es coger el alambre, por aquí está, cortan el papel de cocina, lo cortan y empiezan a enrollar el alambre. Luego de que el alambre está enrollado en el papel, ahí sí empiezan a alambrar el árbol para evitar que se dañe. Entonces, pues es como una técnica muy,
muy sencilla, pero pues muy útil a la hora de cuando nosotros queramos alambrar un tronco y tengamos un alambre muy grueso o muy rígido y no queramos que se nos dañe la corteza, pues es como una buena técnica para evitar daños en la corteza. Y otro truco, pues en este caso, como este es una coda, pues tiene una parte inferior acá que sobresale. Entonces lo que hace el maestro Kimura es con un taladro hacerle un hueco y atornillarlo a la mesa para poder trabajar mejor, para tenerlo pues ahí firme sobre la mesa. Pensaría yo que esta técnica de atornillarlo a la mesa solo se puede utilizar pues cuando son hacia codos y tienen partes de tronco en la parte inferior que no, pues que no vamos a utilizar, porque de otra forma sería pues un poco complicado manejar ese tema así de atornillar el árbol a la mesa. Entonces, pues es básicamente, pero pues, o sea, son como una técnica, pues en mi opinión es una técnica que sí se puede utilizar, pero pues para ramas delgadas, porque pues, digamos, una rama gruesa o algo así, no creería mucho que sea como una técnica adecuada para doblar ramas gruesas, digamos, de juníperos o algo así, porque no, pensaría yo que no se presta para hacer este tipo de trabajos. Es como en mi opinión personal. Y básicamente, pues eso es todo lo que hablaba el artículo. No sé si tengan alguna pregunta. Mil gracias, Carlos. Dale, con Sí, gusto. adelante, En lo que Carlos. en lo que he visto que de alambrado así, o sea, que le colocan esa protección a la rama, es muy parecido a lo que utilizan también como la rafia, para envolver la rama y encima le colocan el alambre y van dando el doblez, pero sí, lo que él dice es ramas muy gruesas, es, es complicado Sí, es manejar esa supremamente técnica así. complicado. Yo he visto eso en videos que, pues, unas técnicas ya muy extremas que a mí, pues, yo personalmente no me atrevería a hacerla, que lo que cogen es con una sierra, cortan una porción del árbol y lo doblan, pero pues, en teoría eso como que sella, la cicatriz y sella, pero pues yo con los árboles no me atrevería a hacerlo. Pues, al menos que tuviera muchos árboles ya en exceso A que tuviera como sacrificar. para ensayar, sí, pero de resto no, pues personalmente no lo haría. Claro, y Ok. en todo caso yo creo que pues también es el conocimiento de las especies, porque yo he visto Con que hacen ficus. eso, pero sobre todo lo he visto que lo hacen en algunas coníferas como dime amor, mira, dame un segundo por favor. He visto que lo hacen en algunos coníferas como el Podocarpus, por ejemplo, troncos bien gruesos de Podocarpus, le hacen unos cortes como en beta, como en cuña, y lo doblan sobre la cuña. A mí este artículo, Carlos, me llama mucho la atención que el trabajo se haga sobre un codo recién separado, ¿sí? Y creo que la explicación es por la especie, justamente, por el que es el caqui, pues el Dróspiros rombifolia, que tiene una capacidad de desarrollo radicular muy fuerte y desquejarse. Lo digo es por las lecturas que hemos hecho, no porque aquí esa especie es extremadamente rara. Creo que Merciano tiene uno, Miller, Agudelo, tiene algunos prebonsais, creo, de la especie, y no sé si alguien en la sala tenga un caqui, por ejemplo. Nada, Javi, nada. Javi, no sé si pues me gustaría opinar sobre el tema, Claro, aunque adelante. esto sí me disculpan que voy por la calle. Claro, el micrófono está abierto. Bueno, pues con respecto a lo que decías, es muy cierto. Uno, antes de hacer cualquier trabajo, debe conocer la especie y más o menos cómo se comporta. Para mí es algo importantísimo siempre tener a mano primero fotos de la especie, cómo se comporta en la naturaleza, qué trabajos se han hecho en esa especie y pues especie que no se conozca, hacerlo poco a poco. Muchas gracias. Qué pena. Entonces, lo que decía Javi es muy cierto. Por lo general, estas fuertes torsiones se hacen en juníperos, pinos, más que todo en coníferas, que son árboles que se prestan por su elasticidad, bueno, digámoslo entre comillas, su elasticidad, por su resistencia y porque se admite al trabajo, se admite este trabajo. Yo he hecho torsiones fuertes
de ramas de más o menos de, ¿qué te digo yo? Unos 4 o 5 centímetros de grueso y se pueden doblar y en realidad doblan fácil, pero hay que saber hacer el trabajo. Ahora el tema de la espuma me parece muy bueno, es una opción para nosotros acá en Colombia que no tenemos rafia. Y pues como decía Osvaldo, en algún momento él utiliza cintas de estas de costurero que son en tela. Yo personalmente utilizo cabuya. Pues, o sea, son muchas formas, hay muchas técnicas, va a depender del maestro, va a depender de lo que queramos hacer en el trabajo. La cuestión es hacerlo bien. Y pues si no se tiene la experiencia, hacerlo con alguien que tenga la experiencia, poderlo trabajar con alguien que sepa, que se asesore, que diga, ven, puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Por lo menos esta especie, por lo que veo, es una especie que puede ser una madera muy dura, pero también puede ser muy frágil. Entonces, y lo que dice Javier, también es una opción de que sea una especie muy resistente a nivel de raíz para que le hagan esto a una codo recién separada. Bueno, igual por lo general ellos, los japoneses o la persona que trabaja, tiene conocimiento de la especie para poder hacer esto. Si uno no tiene conocimiento de la especie, es mejor ir paso a paso y tener paciencia en estos trabajos. El artículo es de Es lo que Kimura, veo. es de Kimura, Exactamente. Jesús. Mira. Bueno, entonces, un par de cosas. Yo creo que este es un tema de los que ha salido más, como que sería chévere verlo en la práctica y sería interesante que en los encuentros de amigos del bonsai en algún momento se pudieran trabajar torsiones de diámetro grande, de ramas o troncos de diámetro grande, o torsiones que le dicen extremas, ¿no? Por ejemplo, no solo es hacer un pequeño reposicionado de una rama de 3 centímetros o 4 centímetros, sino hacer una compactación de un tronco de un pino de 70 centímetros y pasarlo a 18 o 20. Sí, que son trabajos que uno ve que parecen ser como de rutina o muy habituales en otras latitudes y que acá pues pareciera que no lo vemos mucho, ¿no es cierto? Y efectivamente la experiencia manda porque pues uno se juega al árbol, ¿no? Y yo tengo una pregunta sobre el artículo, no sé, para Carlos, que los puso. En esta foto final que nos están mostrando, ¿no les parece, por ejemplo, que el movimiento del tronco, tanto del árbol principal como del tronco secundario, es muy simétrico? O sea, las curvas son muy similares en su abertura, digamos, y, y le falta, digamos, un poco de ritmo a ese movimiento. Sí, para mí es como, le falta como dinamismo, como un tema de explosividad de que la continuidad del tronco siguiera pues en una línea diferente en el, digamos, en el hijo con relación al padre, porque si lo que tú dices es como una superposición del grande, colocarlo en un tamaño más pequeño, pero está casi que exactamente igual. Entonces sí, debería darle como un poco más de dinamismo, una forma diferente. Con La relación a caída. lo que decías de las torsiones, perdón, hay una cuñita. Yo que ya les compartí, yo tenía un junípero de unos 35 centímetros de alto. Yo lo enrafié y lo reduje y quedó más o menos como unos 7 8 centímetros de alto. Entonces, pues otra cuñita aparte que sea por ahí, no recuerdo quién fue, creo que rafia se consiguen. Si necesitan rafia, yo les consigo. Les puedo vender rafia. Porque acá se consigue, pero pues uno va Se consigue. al centro, pero es de esa que se rompe fácil. Pero pues yo la traigo importada y esa vaina no se revienta con nada. Entonces eso fue lo que la utilicé, la traje y la utilicé para enrafiarlo y pues hasta el momento el arbolito le logré reducir, compactarlo supremamente bien y hasta el momento ha respondido. Entonces vamos a ver de aquí a un par de meses cómo se comporta. Súper chévere, Carlos. Muchas gracias. Entonces ahí ya Igual tenemos. también, perdón, te interrumpo, Sí, claro, Javier. claro, También claro. la recomendación que dio Osvaldo que ella con el hiladillo, y, bueno, el hiladillo creo que es el nombre. También hice el Sí, ensayo ladillo y de algodón. funciona muy bien. También es muy, muy Debe fácil de ser conseguir. bueno. La desventaja un poco del hiladillo es el costo, Hay un ¿no? producto, El costo es alto del hiladillo. No, mira que pues a mí me costó 700 pesos el metro. Me pareció súper barato. Por eso, y para enrafiar un arbolito de 80 centímetros de alto, ahí se te fueron como 10.000 pesos. Ah, bueno, sí, pero pues no es tampoco así tan esto. Dale, Es dale, garrafal. dale.
Ah, sí, y Javi, Pero pues, que Hay Jorge, por ahí un bueno, producto. perdón, levanten la mano. No sé si saben la opción de levantar la mano porque súper bacano que participemos, pero intentemos organizar. Iba a hablar Jorge y después Jesús. Y después creo que Mauricio. O Mauricio, no, el orden es Mauricio, Jorge y No, no, Jesús. no, no. ¿No? Entonces es Jorge y Jesús. No, yo simplemente quería comentar que se me parece mucho esa espuma a un producto que hay con el que hacen como muñecos que se llama foam. Foam. Es como, Fomi, Ese como es el Fomi, foam. Fomi. Fomi. Creo que Fomi Ese es foamy, Es, foamy. que tú te refieres. es similar, Ese pero la foamy. resistencia del foamy es mucho más, Sí. digamos, muy suave. Entonces no cumpliría la función de distribuir la fuerza del alambre. Es más similar a esta malla espuma, perdón, a esta espuma de aislante que se consigue por las tiendas de las Caracas hacia la décima, aquí en Bogotá por lo menos, en estos lugares donde venden también las mallas, donde uno consigue la malla de drenaje por metro barata, aunque ya no está tan barata, está 20.000 el metro, está brutalmente cara. Es que tiene una parte reflectiva, como plateada, y la otra parte es de este color, como amarillenta por dentro. Es de esas espumas de aislantes de construcción. Es súper resistente, pero también se deja plegar. Jesús. Vale, perfecto. Y pues con respecto a lo que hablaba Javi, que de la torsión que tiene este árbol, que es muy simétrica, pues quiero recalcar algo que es importante y que de pronto hay personas que no lo tienen claro o no lo tenemos claro, porque a veces uno se pierde. Y es lo que decían sobre la resistencia. La resistencia de este árbol, si es un árbol bastante fuerte, es muy difícil hacer las torsiones. Seguramente, pues al hacer esta torsión, en lo que se fijaron fue precisamente en eso, que va a ser algo simétrico. Trataron de hacerle algunos movimientos diferentes en las curvas y llegas a notar que son como quebradizos, pero trataron de moverlo precisamente por lo mismo. Entonces, vuelvo y digo, hay que tener en cuenta también siempre el árbol para saber qué trabajo se puede hacer y qué trabajo no se puede hacer. Seguramente ellos ya querían a futuro este tipo de movimiento o lo habían visto desde otra perspectiva, pues lo tuvieron en cuenta. Pero concuerdo contigo, se hace muy simétrico al momento de verlo, pero pues hay que tener en cuenta también el árbol, como digo nuevamente. Gracias, Javi. Con gusto. ¿Alguien más? Mauricio, adelante. Lo otro que, pues, en mi humilde opinión, yo apenas empecé con esto en marzo, me metí de forma de llena completo al bonsai. Me parece muy loco, o sea, en lo que he leído, en lo que de literatura he comido cualquier cantidad. En ese trabajo que nos presentan ahí no imagino la cantidad de pan de raíces que tiene eso y ya le están haciendo todo este movimiento, como que lo están sometiendo a este trabajo, ¿sí? Sin estar viviendo siquiera en un sustrato ni nada, sino, o sea, lo que siempre he dicho, creo que los japoneses o donde trabajan muy fuerte el bonsai son escuelas muy, muy bravas. Pues nosotros llegar allá, años luz todavía estamos, pero creo que ahí poco a poco lo vamos logrando. Digamos un ejemplo desde la experiencia de esquejes con los que se puede incluso alambrar antes de meterlos a enraizar, los de juníperos. ¿Sí? Okay. Los de junípero rastrero, por ejemplo, estos juníperos o de los nana o de los procumbens, estas colas largas que sacan hacia el lado, como el crecimiento es más basal que apical, esas colitas son súper chéveres para hacerle una buena alambrada y a la tierra. Y a mí me pega el 80% aquí, incluyendo haciéndole ese estrés de alambrarlos. ¿Sí? Entonces ahí uno va súper adelante porque ya desde los brotes que le salen posicionados de acuerdo al movimiento del tronco, ¿sí? Pero pues no, esto es otra cosa, es un trabajo diferente, pues. Bienvenido, don Álvaro. Sí, Javi, lo que pasa es que o sea, pues me digo, todo va en el conocimiento y lo que tú habías dicho, el conocimiento de lo que están haciendo, de conocer la especie. Eso es muy importante. Lo que tú has dicho es muy cierto.
Por lo menos si tú llegas, coges, alambras un esqueje de junípero acá, va a pegar. Y lo mismo va a pasar de pronto también con el de olmo, que lo he intentado y me ha funcionado. Uno lo somete a cierto estrés el esqueje antes de esquejar. Y pues él pega y queda con el movimiento. Y pues sale una ramita pequeñita y sale después el movimiento. Es algo muy chévere, muy bonito. Pues la invitación es a intentarlo también, pues de pronto con estos esquejes que no tenemos tanto problema si digamos, ay, no nos pegó. Bueno, ¿qué le hacemos? Pero podemos ir practicando por lo menos ese pequeño puntico, digámoslo así. Dale, súper. ¿Alguien más tiene algo más en los últimos 2 minuticos que tenemos sobre este artículo? Carlos, ¿tú quisieras cerrar con algo? ¿Con alguna reflexión, algo en torno a la discusión que se ha dado? Pues que si tenemos la posibilidad de ensayar, tenemos algún arbolito por ahí que le hagamos, que solo ensayando y practicando es que vamos a, de verdad, así no conozcan a la especie, pues ensayando y practicando, se da uno cuenta, pues no ser tan extremos, ¿no? Pero pues tratando de ir como paso a paso, hay que ensayar para poder conseguir objetivos. ¿Listo? Entonces, pues es como mi recomendación. Digamos, no torcer de una vez todo el tronco. Enrafiemos una rama, doblemos y si nos va bien, pues hagamos el siguiente paso de ya ir al tronco. Pero es más como eso, es como practicar porque pues si nos quedamos aquí en la teoría, difícilmente vamos a avanzar. Y pues experiencia lo que yo he visto es eso. Si no practica uno, no avanza. Como dice el dicho, echando a pique se aprende. Sí, señor, es verdad. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Y bueno, continuamos entonces con el siguiente artículo. No sé si Andrés nos ayudas compartiendo pantalla, por favor. Y pones el artículo de Hagio Tsugi que está en la página 41. Bueno, entonces yo voy hablando y no sé si me vas ayudando a bajar. Yo tengo aquí también el documento. Entonces, para los que recién llegan al seminario, esta revista tiene varios articulistas japoneses, dueños de viveros o bonsaístas de larguísima trayectoria, como el señor Murata, Etsugi, Kimura, pues que son completas autoridades, ¿no es cierto? Y el ejercicio que se hace en este artículo de Hagio Tsugi, particularmente interesante porque recibe fotos por correspondencia de aficionados al bonsái que le envían problemas, y son problemas de verdad, problemas como este árbol. Este es un Juniper chinensis y le envían un par de fotos por delante, de lado y atrás del árbol y le piden el favor de que les ayude a proyectar el árbol. O muchas veces el árbol ya tiene un primer diseño, pero son diseños que no satisfacen al dueño o que sienten que podría mejorar en mucho. En este caso, pues es un material en bruto. El dueño no especifica si es un yamadori o cultivo en campo. Lo más probable por la tradición japonesa es que sea un yamadori de este Juniper chinensis. Y le dice pues algo súper interesante que es en mi empresa todos hacen bonsai, y un poco no hemos podido resolver hacia dónde llevar este árbol, que es el que yo más quiero de mi colección, pues de los árboles en mi haber, pues. Eh, de inmediato, el señor Hagio Tsugi le responde pues que sin duda es un árbol que llama la atención apenas se ve, y que a pesar de que tiene grandes retos técnicos, como que el follaje está muy separado del tronco y que las ramas están muy estiradas, él ve un futuro muy prominente de este árbol, incluyendo pues que se podría llegar bien trabajado, incluso a la cucufu. El dueño señala, y pues el señor Hagio también reconoce que parece que el árbol tiene un buen vigor, pero aún así lo primero que recomienda es aumentar el vigor del árbol, ampliando el cajón de madera en el que está, y propone, ahí justo puedes bajar, Andrés, por favor, baja a la siguiente página, y propone pues un cajón que sea al menos un tercio más grande de la futura maceta que tendría el árbol. Hay dos cosas interesantes que propone sobre el cultivo del cajón de madera, que me parecieron muy buenas. No lo había leído antes, pues. Uno, que deberían estar sobre travesaños de madera para aumentar la aireación de la base,
¿sí? Y para evitar la pudrición, porque uno de los retos pues es que la madera permanece húmeda y sobre todo en la base, si está en contacto con una superficie que no permite la aireación, pues el señor Hagio señala que esto produce pudrición de las raicillas nuevas y pues disminuye el ritmo de crecimiento y de vigorización del árbol. Pero señala que al mismo tiempo esto es un riesgo, ¿sí? En este pensamiento bien dialéctico de los japoneses, porque durante las heladas, pues esa aireación genera un riesgo para las raicillas. Entonces, que en el tiempo frío se deben colocar trapos para evitar que entre el viento helado a matar las raicillas. Bueno, y luego ya comienza un ejercicio extremadamente complejo de proyección de este árbol, en donde puedes pasar a las últimas 2 páginas, Andrés. Propone 4 soluciones del árbol. Las 2 primeras van a ser sigue por favor, la siguiente página. Las 2 primeras van a ser una solución doble tronco inclinado, charimiki, pues, un charimiki doble tronco inclinado. La primera y la segunda, la opción A y la opción B, son exactamente iguales, solo que con una diferencia importante, y es que en la opción A se echó mano de injerto de ramas, autoinjerto, y en la opción B no se echó mano de injerto de ramas, sino que se logró compactación de la masa de follaje por medio de la vigorización general del árbol y la poda progresiva. Hagio Tsugi, en un estilo de pensamiento que a mí me sigue causando mucha dificultad, pero pues que ciertamente es el que ha producido las obras maestras del bonsái, señala que es un proyecto a 10 años, ¿sí? Que antes de 10 años este árbol no debería estar terminado por una razón fundamental, y es que si se apresura el trabajo, significa que estamos sacrificando el vigor. Y que la única forma de que cualquiera de las formas A, B, C o D lleguen a buen término es que si se tiene que injertar, se mantenga el vigor para que los injertos prendan, y si no se tiene que injertar, se mantenga el vigor para que los brotes nuevos salgan del interior de las ramas. ¿Sí? Entonces señala que antes de 10 años va a ser imposible tener este árbol terminado como él lo propone. Y de hecho, desde el comienzo dice pues que a él le gustaría que el árbol fuera un árbol de doble tronco, pero no la forma A ni B, sino la forma D. ¿Sí? Entonces, si quieren, veamos la forma A y analizamos un poco ya estéticamente, pues, la propuesta del señor Hagio. Pues es un árbol masculino con una base extremadamente potente. El señor Hagio señala que el punto focal del árbol, la parte más interesante, pues es el enorme chari trabajado por la naturaleza. Y digamos un poco que siendo esa la abertura de la bifurcación entre el tronco principal y el tronco secundario, pues resulta, digamos, un punto focal muy, muy potente. En este estilo de doble tronco inclinado, pues digamos que el árbol a mí me parece ligeramente desequilibrado, porque tanto el movimiento del tronco y la masa, el peso visual del tronco principal, junto con la mayoría de la copa hacia la izquierda y esa rama creadora del diseño tan pronunciada también hasta ese espacio vacío que se separa tanto del centro de la maceta, son elementos visuales muy pesados que, pues, según yo, no se contrapesan bien con el árbol secundario, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se fijan, el árbol está centrado en la maceta bastante, y si tú no tuvieras que decir hacia qué lado está sembrado el árbol, está más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, digamos que incluso la maceta no acompaña también una sensación de estabilidad por el tipo de bordes que tiene y demás, y por eso yo creo que termina estando un poco desequilibrado. De nuevo, y para los que están llegando, cuando hacemos este tipo de comentarios, pues partimos de que son obras maestras, de maestros consolidados, y pues es un ejercicio analítico, que como si a usted le preguntaran, medio de sapo, si tuviera que mejorarle algo a este árbol, ¿qué mejoraría? Sí, un poco ese es el ejercicio también para desarrollar un estilo de pensamiento de análisis estructural de la composición, ¿no?
Entonces, bueno, esa sería de la forma A, y la forma B, que es la misma, que como les decía, solo cambia en el injerto. Sobre los injertos, pues dice que tenemos que identificar muy bien las áreas de vena viva más prominentes, porque de esto depende el futuro del árbol. Si injertamos en venas débiles, el árbol no va a salir adelante, y señala que esto implica que usted no siempre va a poder injertar donde usted quiere injertar, sino donde debe injertar. Y entonces él dice, entre el diseño y la realidad del estado físico del árbol, pues tiene que haber una mediación. Eso es súper interesante, porque, por ejemplo, no creo que esa sea exactamente la misma perspectiva de Andolfo, que dice, más o menos donde usted pueda, donde quiera injertar, puede injertar. Sí, él dice, no, efectivamente, en una vena débil, pues usted puede injertar y el injerto puede prender, pero el futuro del árbol pende de un hilo todo el tiempo y probablemente no logre lo que quiere. Entonces, listo, la forma C, Andrés. La forma C, pues es de un árbol charimiki recto informal. Aquí la rama que generaba el tronco secundario se convierte en un chari. Es un árbol extremadamente potente, masculino, digamos con un punto focal también bien bajo, por lo cual creo que incluso la copa es un poco alta, que se aleja un poco de ese punto focal. La maceta también es una maceta pues extremadamente masculina. eh, una pregunta rápida. ¿El espacio vacío principal aquí sería el de la izquierda o el de la derecha? Andrés dice que el de la izquierda, ¿sí? Pero fíjense, El de la izquierda, digo yo. sería, sí, pues por espacio vacío visual del tamaño, uno diría que el de la izquierda, ¿no? Pero pues el de la derecha tiene un carácter, digamos, un dinamismo, una cantidad de elementos de interés pues enorme, que hace que pelee mucho, ¿no? Pelea mucho el espacio vacío principal con el secundario. Como que no termina de definirse eh, muy bien el punto focal, porque en términos generales el espacio vacío principal debería jugar más con el punto focal, que en este lado parece estar, que en este árbol parece estar en el espacio vacío secundario. Pero pues de nuevo es un árbol extremadamente potente, con una compacidad muy alta, que dialoga bien con el carácter del árbol. Bueno, también tiene algo de simetría, sobre todo en la parte convexa de la copa de la izquierda. No hay mucho ritmo en esa parte convexa de ahí, eso. Mientras que en el de la derecha sí hay más ritmo. eh, pues tiene una profundidad muy bonita el árbol, con esa rama trasera que sale detrás del yin, más delgado del espacio vacío principal. Y la última forma, que es la que el señor Hagio dice que es la que él prefiere, porque señala que es un árbol de altísima calidad, de doble tronco, y que además resalta dentro de los árboles de doble tronco, pues a mí me parece la menos bonita realmente. Porque pues la bifurcación es casi simétrica, es una U casi simétrica, ¿no? Y la salida de el segundo tronco también deja un nevari casi cuadrado. ¿Sí? Si ustedes ven la línea exterior del tronco principal y la línea exterior del tronco secundario, hacen una U casi perfecta, ¿no? El señor Hagio dice que esta opción es solo posible en la medida en que las raíces, cuando se trasplante el árbol, muestren que se puede sembrar así. Pero bueno, este árbol tiene en todo caso más dinamismo, ¿sí? En la copa, en los volúmenes, digamos que pareciera de cierta forma un árbol también más femenino, incluso con la maceta que es algo más femenina que la anterior, por ejemplo, que se veía. En la forma de definición de los volúmenes de las ramas también se sugiere un árbol más femenino, y también un poco las curvas que tiene, ¿sí? Creo que sugieren eso, pero pues el carácter del tronco, la especie, la maceta, todo tira más hacia otro lado. Uno podría decir que es un árbol masculino con tendencia a lo femenino, por esas características. Y ya, esa sería la exposición del artículo del señor Hagio. Entonces, ha abierto el micrófono. Jesús, tienes la palabra. Si saben levantar la manito, les agradezco, y si no, levanten la mano en cámara o digan yo y ya. Javi, bueno, no sé si puedes ir al punto C. Quería recalcar algo importante en ese diseño,
y que es algo a tener en cuenta cuando miramos algunos diseños de las nuevas tendencias en el bonsái. No sé si denotan cuál es la primera rama ahí. No sé si ustedes miran cuál es la primera rama verdadera de ese árbol. Como tal primera rama, no estoy diciendo la rama de más potencia, sino la primera rama de ese árbol. No sé si alguien la identifica. Exactamente. Esa es la primera rama. Hay que tener en cuenta que en los nuevos diseños o en los diseños que salen de la parte ya no de la escuela lineal japonesa, la escuela clásica lineal japonesa, estos diseños son muy comunes de ver una rama trasera que nos tome una parte del fondo del diseño. Tú preguntabas que cuál era el espacio principal y el foco visual del árbol. Para mí el foco visual del árbol no es ni siquiera la parte baja del árbol, sino todo el centro y la parte derecha del árbol. Tú ves que va un movimiento interesante, que es lo que quieren formar ellos con el propósito de que nosotros miremos es el espacio que hay entre árbol, o sea, entre supuestamente el segundo árbol que tienen o el doble tronco que quieren formar con este arbolito. Entonces son cositas a tener en cuenta. Puede que el árbol en este momento, pues obviamente es un diseño que lo están sacando y es algo pues que va en gustos, va en el artista lo que quiere interpretar y pues se está basando en varios diseños según de lo que tiene el árbol. Para mí el diseño que más acorde a lo que tienen, y de hecho discrepaba un poco con el tema de Javier, es el siguiente, el B, creo que es el B, que es el doble tronco que se ve como desbalanceado y yo pensaba lo mismo con Javi. Pero acá hay algo importantísimo a tener en cuenta. Mira toda la composición. La composición no es solo la maceta. La base en donde se está posando la maceta juega un papel importantísimo en ese diseño, que hace que no se vea desbalanceado el árbol, a pesar de que en la maceta sí se ve desbalanceado. Como decía Javi, yo al principio pensé exactamente lo mismo, pero cuando miré la base yo dije, oye, ellos quieren poner en una laja o en un trozo de madera donde balancee y equilibre el árbol. Entonces, recordemos que la composición no es solo la maceta. La composición lleva algo más adelante que solo una maceta, sino también todo lo que vamos a colocar en la exposición del árbol. Todo juega un papel importante. Y para mí, ahí, esa madera o esa laja en la que la van a posar, juega un papel importantísimo. Entonces, de pronto, cositas que a veces también tenemos que ver, que quiere mostrar el artista. De hecho, Gracias, de los que Jesús. más me gustan es el C. Muchas gracias, Javi. Dale, pues tiene razón. Yo diría, defendiendo un poco mi análisis, que en todo caso los elementos secundarios de la composición acentúan a los elementos primarios, que es pues, el maceta árbol, ¿no? Pero sí, efectivamente acá ayuda a balancear la ajita en la que está. Efectivamente, sí, que es un detalle pues que no había visto. Y lo otro es, ¿puedes bajar un momento, Andrés, a el diseño C, por favor? Bueno, digamos que yo justamente cuando Merciano y yo hicimos la primera y la segunda o la tercera exposición del primer ciclo de conferencias, hablé mucho con Merciano alrededor de la denominada escuela lineal clásica japonesa, porque quería bibliografía de origen asiático que hablara de la escuela, ¿sí? Y no existe, no existe. ¿Sí? Esa denominación es occidental. Y es una denominación occidental con un conjunto de muy serios errores de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, yo creo, y esto sí es para la discusión, porque pues es algo que habría que documentarse mucho más y discutir mucho más con maestros que hayan estado en Japón, por ejemplo, el asunto, y es que la armonía de ramas en estilos no rectos o en estilos, por ejemplo, como este Charimiki, en donde lo que prima es esa relación vivo-muerto del árbol, pasa a un segundo plano, ¿sí? Y de hecho, si desde antes ya se aceptaba que la primera rama podría ser la rama de profundidad,
en este estilo todavía pierde más importancia, por lo que el Chari compromete la posibilidad de esa armonía natural que se buscaría en otros árboles, particularmente los rectos, que denotaría, digamos, esa madurez, en donde el árbol busca captar lo máximo de sol hacia todos los lados. Pero esto es para la discusión, ¿sí? Lo pongo sobre la mesa, pues. Bueno, ¿algún otro comentario sobre este artículo? Si no hay más intervenciones sobre los dos anteriores comentarios. ¿Alguna pregunta, alguna discusión? Listo, entonces podemos seguir con el siguiente artículo. Puntos importantes del injerto en pinos a cargo de Antonio Mortigo. Adelante, Antonio. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas noches para todos. Y pues bueno, empecemos con nuestro artículo. Si nos remontamos a la revista anterior, también vimos una parte en pinos, vimos una parte de injertos también, que pues de pronto nos puede abrir un poquito más la visión hacia esto. Aquí nos hablan el artículo nos habla de un injerto de Pinus pentafilia sobre Pinus tumbergil. Ellos utilizan, allá en Japón, utilizan la raíz más fuerte del tipo de árbol al cual van a injertar. ¿Por qué? Porque hay de pronto algunas especies que no son tan fuertes, entonces requieren sacar lo que a veces aquí llamamos estacones. Utilizamos la raíz como base, ¿sí? Utilizamos la raíz y base del tronco, y sobre ese vamos a colocar el nuevo plantón que vamos a injertar. Entonces lo que se gana con esto es mayor cantidad de fuerza tanto en raíces y después en la formación del árbol como tal. Entonces, bueno, aquí nos muestran cómo debemos escoger el árbol. Obviamente hay que zafarle todo el sustrato, organizarlo y empezar a escoger el plantón que vamos a utilizar para el injerto, y luego hacer el corte como tal de esta yema para empezar a organizarla. Este corte se debe hacer más o menos en diagonal con una herramienta bastante filosa. Puede ser bisturí o alguna tijera especial. Hay tijeras especiales para injerto o navajas. Hay unas navajas suizas especiales para injertos, donde en una parte tienen una hoja muy filosa, muy cortante, y tienen una parte como en cobre, en la cual sirve para abrir la base de corteza donde se va a poner el injerto. Luego de esto, entonces, pues ya vemos que empiezan a acomodarlo de acuerdo al tamaño de plantón que vamos a hacer, porque pues vamos a utilizar la fuerza de la raíz del árbol que tenemos para crear el nuevo. Entonces, de acuerdo a esto, ya he escogido el árbol. Se me perdió acá un momento. Ya que se escoge el árbol, se escoge la raíz y todo, entonces ya se hace la incisión, como estamos viendo acá, se hace la incisión y se acomoda ya la yema que teníamos lista, se va a acomodar en la misma diagonal como hicimos el corte, se debe meter en la base de plantón que vamos a utilizar. Con eso, la conductividad de savia va a ser la misma y vamos a tener un mejor retoño cuando él ya sane. Después de esto ya obviamente lo vamos a encintar. Hay unas cintas especiales para injerto. Con estas cintas ya evitamos que se nos vaya a zafar el injerto, que se nos vaya a contaminar, y podemos empezar a organizarlo. Luego de
ya vamos a trasplantar nuevamente el estacón como tal en la maceta con un buen sustrato. Cuando ya se tiene esto, entonces se hace un riego, porque como tenemos la tierra seca, entonces humedecemos nuestra tierra y luego vamos a meter en la maceta con nuestro plantón y todo, lo vamos a meter en una bolsa. A esa bolsa le vamos a dejar un poquito de agua adentro para que nos cree cierta cantidad de humedad relativa y una cierta temperatura específica para que no, ¿cómo le digo? Para que el nuevo injerto no sufra, ni pierda humedad, ni pierda calor, y esto mismo ayude a que la conductividad de savia genere su movimiento normal y así acepte el nuevo plantón. Luego ya después de esto, con el tiempo, obviamente ya se van a cortar la base de la parte de arriba del árbol con el que vamos a trabajar. Ese ya se quita para arrancar, obviamente, el trabajo con el nuevo árbol que ya nos está empezando a crecer nuestro plantón que germinamos. ¿Listo? Esto es pues más o menos lo que nos dice el artículo y pues y ahí el chiste es arrancar a tener una base fuerte para poder iniciar con un nuevo árbol y se avanza mucho tiempo porque pues podemos adelantar un nevar y podemos adelantar una buena base para iniciar con un nuevo árbol pues ya en el estilo que más adelante elijamos. ¿Listo? Entonces pues quedamos abiertas a las preguntas. Mil gracias, Antonio. ¿Preguntas? Bueno, ¿Discusiones? En el momento en que hacen el injerto, ¿aplican al injerto alguna hormona de enraizamiento o solo pincharlo, ponerlo ahí o nada? Generalmente no, generalmente se coloca, se hace el corte tanto de la yema como el de la corteza donde se va a meter o platón directo, como lo estamos viendo acá, y se coloca. No se coloca ningún tipo de hormona porque debemos esperar que la conductividad de savia funcione como tal. Ah, ok. Lo que nos ayuda es la cinta, es una cinta especial para injertos. Esa sí nos ayuda un poquito. Antonio, una preguntita, Señor. una preguntita, por favor. Sí, señor. Esto es general, la pregunta mía va dirigida en general para el tema de injertación. Digamos, en un injerto, pues hay que tener en cuenta muchos factores, pero uno que es importante es el tema de la compatibilidad genética que pueda existir entre las especies, ¿no? O sea, ¿cuáles especies puedo yo injertar en otra especie? O que las acepta o las rechaza. Ese pues me parece un aspecto importante. Y el otro que me parece importante es en qué momento tiene éxito esa injertación cuando se unen las dos partes de la planta que son el floema y el xilema. Que es por donde se corre la savia realmente. Porque si no se da esa condición, el injerto puede fracasar. Entonces yo quisiera que tú nos profundizaras un poquitico en ese tema, si es posible. Bueno, pues aquí generalmente dentro de los injertos utilizamos especies de coníferas que sean más o menos compatibles, porque pues digamos dentro de digamos lo que yo llamo los pinos mechudos, digamos como los candelabros o pinos así, hay que buscar más o menos las especies que pueden ser compatibles hacia esto, porque si no generamos esta compatibilidad, pues obviamente el injerto se va a rechazar. Es lo mismo como lo que se hace con frutales. Si tú utilizas un frutal, por ejemplo, de un manzano o de un durazno, el durazno común y corriente de acá es bastante fuerte. Entonces, lo que vemos pinos, al utilizar esto hacemos esos estacones y se injerta el nuevo vástago con el cual vamos a meter una especie nueva, pero de otra variedad, ¿sí me entiendes? La cual va a mejorar tanto el fruto, el follaje, bueno, etcétera de cosas. ¿Cuándo se debe hacer estos injertos?
La idea es que no sean, pues los que vamos a hacer así completos, como el que estamos viendo acá en nuestro artículo, estos injertos se deben hacer en tiempos que la planta madre no sea tan madura, ¿sí? Que sean más o menos jóvenes todos, para que asimismo agarremos esta buena conductividad que podemos tener, para que su merced dice, lo que el xilema y floema nos den esa buena conductividad de savia y así lo acepte. Entonces, porque por ejemplo, ya los otros, lo que veíamos en el artículo de la vez pasada, ya veíamos otros injertos distintos que se van a hacer, pero en las ramas para crear estructura de ramas. Entonces, esos ya son un poco más prácticos y no son tan complicados. Y se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier edad del árbol. En cambio, estos son más hacia la juventud del árbol. Entre más joven sea, es mucho mejor. ¿Listo? Jorge, pues yo complementaría un poco señalando que, por ejemplo, en el artículo de Hayo que estábamos acabando de hablar, dos de las opciones implicaban injertos y él señalaba que así el injerto ya haya brotado, porque esa es una de las primeras, bueno, la primera señal de que el injerto va bien es que no se deshidrata y permanece turgente, o sea, permanece verde, permanece con algún grado de movimiento de savia. Y la segunda señal, ya que comienza a mostrar que puede ir por el camino correcto, es la brotación, ¿no es cierto? El injerto Sí. brota, pero ya el tercer paso, saber específicamente en qué momento se corta digamos, la parte vegetativa del patrón sobre el que tú injertas, me parece un poco más difícil. Y es fundamentalmente, Hagio lo señala, porque hay que hacer una especie de transición del vigor del patrón al vigor del injerto. Entonces, el señor Hagio recomendaba que fueran en 2 o 3 pasos y a lo largo de 3 años, porque si se cortaba el patrón de tope, pues digamos, en un año tú ya sabes que el injerto, si estuvo bien hecho y si ha brotado, probablemente ya esté fusionado con el sistema vascular del patrón. Pero la cantidad de hormonas que todavía tiene la parte vegetativa, que es mucho mayor del patrón que la del injerto, si se corta de tajo, vas a debilitar el árbol en general, incluyendo el injerto, y puede morir. Entonces, en la medida en que se haga una transición de ese vigor del patrón al injerto, pues va a ser más exitoso. Pues eso es un proceso de 3 años, según lo señala Hagio, pues. Yo no soy tan paciente y en los injertos en caducos, que supuestamente son más rápidos por el sistema metabólico, pues he fallado en los que he intentado justamente porque corto muy rápido la rama base y termino quitándole el vigor al injerto que ya está prendido, pero que termina sufriendo o muriendo por esa práctica apresurada. Y lo otro, lo de la compatibilidad genética, pues ya desde la medicina un poco, ¿no? Yo creo que es por familias, Jorge, o sea, termina siendo como entre pinos, entre la mayoría se va a poder hacer, entre juníperos, entre la mayoría se va a poder hacer, porque el sistema inmunológico de las plantas es muy diferenciado al de los animales. Las fitolexinas, digamos, por ejemplo, no incluyen un componente de complejo de histocompatibilidad, tú sabrás más, pero digamos el elemento rechazo creo que se da más entre géneros diferentes o entre uno tendría que intentar cosas muy locas como eso, injertar pues juníperos en pinos y de pronto hasta aprende. Sí, yo no sé si alguien habrá hecho una locura de ese tipo, pero por el tipo de sistema inmunológico de las plantas, no debería generar un rechazo importante ni a mediano ni a largo plazo. Y pues eso no está descrito también en la literatura, pero pues claro que siempre son pinos con pinos y que conocen mucho la experiencia de los maestros que lo hacen. Sí, señor, así es. Me permite hacer una apreciación con algo que veo y a mí me cuesta mucho. En el ejemplo que nos dan ahí en la revista, el patrón está completamente a raíz desnuda. En mi experiencia que he tenido con pinos, al tener raíz desnuda y ponerlos en un nuevo sustrato a vivir, son pinos que pierdo. Cuando yo trato de no desnudar completamente la raíz, dejarle algo de un pan de tierra,
y llevarlo al nuevo sustrato, el árbol me sobrevive. Entonces veo que muy loco que también los desnudan completamente. ¿Es viable Sí, eso? pues en algunos sitios, pues eso son técnicas. De pronto ellos tienen una manera más práctica de hacerlo, ya le tienen, como decimos aquí, El folclóricamente le tienen el tiro a la cosa, entonces pues les puede funcionar más, pero pues obviamente si nosotros le dejamos un poquito de pan de raíz no va a pasar nada, porque digamos cuando se injerta en viveros grandes, porque yo he tenido vivero grande, cuando nosotros injertamos en viveros, nosotros simplemente podamos y dejamos dentro de la misma bolsa sin mover tierra ni nada y se Ajá. injerta y tal luego, y así pues coge mucho más rápido. Pero pues son técnicas, ¿no? Sí, porque, uy, no. Yo he perdido pinos y los he, mejor dicho, después de Sí, sí, cultivar y se me claro. ocurrió la idea de, pues no sabía, se me ocurrió la idea de, no, pues voy a ponerle sustrato nuevo, los limpié completamente, nada que hacer, pérdida total, Claro. pero aprende uno. En Sí, el sí, sí. tema de pinos, pues es importante tener en cuenta la edad de los pinos, ¿no? Porque si es un pino joven como como el del artículo, debe ser un pino de 1 o 2 años, pues en uno de los cursos que hicimos nos decían que los pinos jóvenes se pueden hacer esto, ya un pino de 3 o 4 años no se puede hacer, ya se tiene que ir dejando pues el sustrato y la forma de hacer los trasplantes en pinos ya muy viejos, pues hay muchísimas técnicas, entonces es estilo pizza, estilo pastel, entonces toca tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Porque ya a medida que el pino va envejeciendo, el xilema y el problema van funcionando diferente, entonces por eso hay gente que dice, bueno, no se puede hacer acodos en pinos, pero pues son acodos que se pueden hacer, pero que se van a demorar 3 o 4 años en salir, ¿sí? Entonces es mucho de técnica y de conocer la especie y de saber cuándo se pueden hacer pues estos trasplantes a raíz desnuda. Ok. Y lo otro yo creo que es también tener cuidado con la poda radicular en los pinos, porque incluso en plantones jóvenes vigorosos que soportarían un cambio completo de sustrato, si haces cambio completo de sustrato y aparte tocas el 30% de la raíz, pones en riesgo el árbol de inmediato. Sí, es la combinación de factores estresantes, pues. Sí, eso es muy cierto. Andrés, como ya yo casi voy a tener que salir, o bueno, no mentiras. Pero Andrés, no sé si cuando salga tú continúas la moderación y entonces Sí, sí, continuamos sí, con el último artículo que es el de Murata y de Suma Murata, Kaede, que está a cargo de Andrés. Adelante. listo. Bueno, este artículo es del señor Murata, el maestro Murata, que habla del CAED, que es el arce burgeriano. Pues él nos dice en el artículo que el arce burgeriano pues es una de las especies caducifolias que más se ve en bonsái, que pues él es una de las que recomienda para las personas que están empezando porque es muy fuerte, ¿sí? Él nos dice que la comparación con el arce burgeriano y el arce palmatum es que el arce burgeriano es más fuerte, tiene las hojas, tiene mayor volumen en las hojas, en los volúmenes como tal de las copas, ¿sí? Tiene una fuerza increíble que aguanta pues los cambios climáticos fuertes, pues que no tiene tantos golpes y que los insectos casi no atacan como al palmatum, ¿sí? El palmatum también tiene problemas con el riego. Si dejamos de regar, pues perdemos las hojas que tenemos. ¿Qué más nos dice? Que es una de las especies que él recomienda para las personas que están empezando. Pues nos habla un poquito del pinzado, de cómo realiza el pinzado. Para los que no, pues no han visto cómo trabaja el maestro Murata dentro de dentro de su vivero, que es muy naturalista, ¿sí? Que ahí al final también lo habla. Creo que es de los últimos viveros que quedan totalmente naturales y que casi no trabajan con alambre. Creo que hay una revista, si no estoy mal, en la que dice que él no alambra, sino todo lo trabaja es con pinzado y con poda. Entonces él dice en el artículo que la parte para formar sus arces bugerianos es solo pues a raíz de pinzado y que lo que hace él es dejarlos crecer y que no hace los cortes y no hace metsumi cuando están empezando a brotar, ¿sí? Sino que los deja que brota y cuando ya están maduros, cuando ya la hoja llegó a la maduración en los arce, hace el corte entre los dos entrenudos, revisando muy bien en qué entrenudo va a hacer el corte. Él dice que como todas las especies tiene que dejar siempre el corte muy cerca a las hojas para que vuelva a formar la brotación.
y que el entrenudo no se le vaya muy largo, pero que es importante tener en cuenta que con el Burgerianum no hay tanto problema como el Palmatum, y que si uno quiere cortar el entrenudo muy bajito, no hay problema porque él va a volver a brotar y va a brotar con fuerza. ¿Qué más dice el artículo? Que el Arce Burgerianum en Japón lo tienen que podar 2 veces. Pues no sé, yo creo, no sé si alguien tiene experiencia en eso, pero creo que acá en Colombia también, pues yo tengo solo un Arce Burgerianum y también pues los crecimientos son impresionantes, y si uno le pone buen abono, tiran o sea, los nuevos brotes se van muy largos, y yo creo que hasta una vez lo hablamos con José Alexander, uno puede hacer 2 o 3 pinzados al año en arces burgerianos acá en Colombia, y de pronto, bueno, en Colombia no, en Bogotá. Y también la defoliación se puede hacer, pues se le puede crear hasta 2 otoños para que mejore la ramificación. Pues hablando de eso, también es importante tener en cuenta el abonado. Él dice que pues con el arce, que cuando uno, ¿cómo puede ver uno el abonado? Es con el tipo de brotación. Si no está brotando muy fuerte, es que falta abono o el árbol está muy débil, y él le aconseja que no hacerle pinzados y abonarlo. Y que si ya está creando unos brotes muy largos, es que se está yendo la mano en el abonado. ¿Qué más dice en el artículo? Nos dice la forma de regarlos, que la forma de regarlos es similar al del Palmatum, que es con bastante agua, y él recomienda hacer 2 riegos, pues hacer unos riegos con bastante agua, donde dejemos que o sea, inundemos el árbol, dejarlo secar, llevar unos riegos muy pequeños, muy cortos, que sean nomás lo necesario para el árbol, y después hacer otra vez un riego profuso. En la parte del trasplante, pues nos dice que los trasplantes para las 2 especies, tanto para Burgerianus y para Palmatum, lo recomendable es hacerlas cada año, que la diferencia en el Burgerianum es que las raíces son muy gruesas, donde las raíces más pequeñas van a ser casi lo grueso que va a alcanzar una raíz de otra especie, y que pues él recomienda hacer el trasplante cada año en los Burgerianum, y en los Palmatum también, ¿sí? Él dice que las raíces a veces resienten en el trasplante, pero pues que es lo mejor, que si las ya las dejamos crecer mucho para el tema de bonsai, pues va a tener complicaciones cuando vayamos a hacer el siguiente trasplante. Que las raíces son supremamente fuertes y que va a hacer muchas veces que el árbol se levante de la maceta. ¿Qué más les digo? Bueno, por último, pues él hace acá una interpretación suya sobre el bosque que está en esta foto. Él dice que muchas veces nos preocupamos cuando estamos haciendo formaciones de bosques, de dejar totalmente todo estilizado, y que tenemos un control muy fuerte sobre los árboles. Queremos que cada árbol sea perfecto, ya sea para un bosque o ya sea en general, y pues que él, como ve el bonsai, es de otra forma, ¿sí? Él dice que los bonsaístas modernos se han dejado llevar por esa parte comercial del bonsai, y que pues hay tiendas que venden y viveros y revistas que lo que han hecho es crear como una cultura donde nos vamos mucho a técnicas en la perfección del bonsai, que muchas veces cuando se nos seca una rama, pues es un dolor de cabeza porque pues tenemos cada rama muy acomodada. Entonces él le aconseja que también hagamos un bonsai un poquito más natural, y que tengamos dentro de las colecciones bonsai más naturales. Él dice pues que esta composición que está en pantalla son plantones, son esquejes que él dejó crecer y que ha ido pues trabajándolos en esa forma de bosque, ¿sí? Que a él no le interesa mucho si se le seca una rama, porque pues es la naturaleza del árbol, y ya creo que en los artículos pasados también lo había dicho, que si se seca una rama, pues es la naturaleza y es lo que va a pasar en la naturaleza. Entonces que no, pues no matarse porque se seca una rama. Entonces, que ver el bonsai un poquito más de esa forma, y verlo también pues, como se hacía antes en Japón. Pues les dejo ese pedacito para los que no leyeron el artículo, que lo lean, es un poquito sobre lo que les acabo de decir. No sé si tienen preguntas, si alguien tiene algo de información, si han trabajado hace burgerianos en Bogotá, ¿cómo les ha ido? Yo la verdad, el que tengo lo tengo hace más de como un año y medio. Pues no le tengo mucha experiencia, hasta ahora va a ser el primer trasplante. Entonces, si alguien tiene más experiencia sobre arces burgerianos, bienvenidos. Buenas noches a todos, mi nombre es Osvaldo Méndez. Si quieren empezar con arces, los burgerianos
súper fáciles de trabajar, crecen muy rápido. Como dice Andrés, se pueden hacer 2 pinzados al año. La poda de raíz, uno se puede descarar con esos árboles porque casi que cuando se hace el trasplante, casi que se pueden trasplantar sin nada de raíz. Yo he traído árboles, he sacado árboles de la tierra, se han cortado las raíces con un machete, se deja el solo tronco y si se hace el trasplante en la época que es, el árbol no va a tener problema para dar nuevas raíces. Entonces, yo sí les recomiendo, antes de pasar a los palmatum, trabajar primero con un tridente. Son muy fáciles, esquejan súper fácil. De semilla también es el árbol que más fácil se da. Los acodos emiten raíces mucho más rápido que los palmatum. Entonces, si quieren tener la experiencia de un narcesito, empiecen con los palmatum que sí son muy fáciles de trabajar. Otra cosa que les quería comentar, escuché lo de los pinos y hay que acordarse que el trasplante de pinos es diferente a trasplantar un junípero. Uno puede podar bastante raíz, pero el pino sí exige que se le deje algo más de parte verde arriba para activar las raíces que se trasplantaron. No es como los otros árboles que hay que dejar un porcentaje de verde arriba y cortar más o menos el mismo porcentaje abajo, no. Con los pinos hay que dejar más arriba y cortar más en las raíces y dejar más verde para que el verde haga que el pino empiece a coger fuerza y haga crecer la raíz. En cuanto a los injertos, usted puede injertar cualquier tipo de pino en cualquier otro pino, siempre y cuando sean pinos. O sea, me refiero, usted puede injertar un Michoacán en un pino negro y no va a tener ningún problema. Puede injertar un pino candelabro en un pino negro o en un pino blanco y no va a tener problema. Pero lo que usted tiene que pensar primero, antes de hacer un injerto, es ¿para qué voy a injertar? Porque pues sí es muy chévere pues como hacer el experimento de eso, pero hay injertos que no vale la pena hacerlos. Por ejemplo, yo vi injertar púas de pino negro en pino candelabro. Entonces, ¿qué lograban con eso? El crecimiento mucho más rápido de un pino candelabro, pero la reducción de agujas que tiene el pino negro. Pero ir a injertar un pino pátula en un pino negro, pues no tiene sentido, porque como que no mejoramos la parte del bonsái, sino que antes la dañamos, porque vamos a tener un pino de una aguja muy larga en un tronco que va a crecer extremadamente lento. Pero sí, ustedes pueden injertar todo tipo de juníperos en juníperos, todo tipo de pinos en pinos. Lo que no se puede hacer es injertar un pino en un naranjo. Eso sí no. Pero todos los pinos se pueden injertar desde que la base sea otro pino, no hay problema para injertar. Básicamente eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias, Osvaldo. Yo voy a tirar esta pregunta a ver si por favor alguien me ayuda. ¿Alguien tiene el dato de algún vivero que tenga plantones o plántulas o arbolitos de pino radiata, por favor? Por favor, por favor. He buscado Pino demasiado radiata y todavía consigue. no encuentro. ¿De qué edad? De cualquier edad, o sea, puede ser plántulas de un año o árboles grandes de 5, de 10, no sé. En el nativo normalmente hay Si plántulas te, de radiata, son como a no te puedo creer porque 3.000 yo he pesos. pasado por allá muchísimas veces. En el ¿Un nativo, vivero ¿cuál qué, no? nativo? Normalmente ¿Cuál nativo? el Porque nativo es el que... es que hay como tres nativos. Hay uno que queda el na- antes de la vía Zipaquirá, pues, o en Sopó. Sí, esa, en Briseño. Bajando el puente hay 2 viveros. Sí, Uno que tiene está el nativo y al frente está otro donde tiene una sí, colección de bonsai. que En es el nativo carísimo. normalmente hay pino candelabro. O con don Eduardo. Don Eduardo tiene candelabros en cantidades. ¿Quién es Eduardo? El dueño de Arbolandia. Ve, pero yo los que vi en Le da Arbolanda casi estaban ya candelabros muy que usted grandes, quiera. pues. Señor. Estaban muy grandes allá. O sea, eran árboles que ya no se podían trabajar, estaban de 4 metros. Pero No, bueno, allá consigue unos en bolsita, los toquea, esos brotan y están a esos 25. brotan soqueados. Sí, los candelabros usted los puede toquear y brotan. No te puedo creer. Candelabros y pátulas
Yo estuve a punto de hacer una travesura en un barrio donde soquearon un pátula como de unos 5 metros, lo dejaron como de 80, 90 centímetros y ese bicho empezó a brotar. Y pues yo iba a dar clases allá donde una abogada le decía, venga Viviana, a sus influencias y haga quitar ese árbol. Y cuando lo quiten me lo regala a mí. No, y aquí en el conjunto hay un candelabro que lo soquearon y brotó. Muchas gracias. También Osvaldo. estoy mirando a ver cómo convenzo a la administradora de que ese árbol se ve feo y hay que quitarlo, porque brotó bien abajo y tiene un tronco. Pero Mire, ese árbol sí, resistió, no lo pudieron matar, hay que sacarlo de raíz. sí, pero sí, si necesita candelabros, ahí consigue fácil, con don Gracias. Eduardo o allá. O Gracias, sabe cuál es vale. la otra, los candelabros se pueden esquejar muy fácil, súper fácil. No, pero es que es Agarra muy un candelabro grande, diferente. saca un Pues poco de es que púas. no. Yo creo que yo sí soy más, pues más ansioso porque tal vez la juventud o el poco tiempo que llevo en esto, pues quiero un árbol vigoroso que pueda trabajar y no esperar 2 años a que esté vigoroso para poderlo trabajar. En esos dos sitios consigue candelabros fácil, ahí en el Claro. Nativo o donde don Eduardo consigue seguro, porque yo tengo por ahí un chiquitín, no sé si han visto un candelabro que yo tengo más o menos ya formadito y eso, ese me lo obsequió don Eduardo. Un día llegué allá y me dijo, venga, que usted es el loco de los bonsai, mire lo que le tengo ahí, se lo regalo. Y era un candelabro que habían soqueado y empezó a brotar. Y eso le sirve a usted. Y me lo entregó. Y sí, sí me sirvió. ¿Y en qué parte? ¿En qué parte con don Eduardo? Si es tan amable. Esto se llama Sesquilé. Arbolandia. ¿Perdón? Se llama Arbolandia, queda yendo para Guatavita, en Sesquilé. Ok. Pero si quiere ir antes, en el Nativo queda aquí nomás antes del Jaime Duque. Dices Y que ahí aquí nomás queda consigue a cualquier hora y cantidad. media de Bogotá. Pues es que ese Esquilé queda como a 3 horas. Me Sí, queda lejos, pero bueno, ese viaje de vivero hay que organizarlo. Bueno, más sí, discusiones, pero más. en el Nativo casi siempre hay. Pues yo estoy que voy a traerme unitos para hacer travesuras. Avisa Osvaldo y si quieres vamos juntos. Ok, Podemos ok. organizar excursión, que yo también tengo que ir. Hasta como Sí, para Los que perfecto. quieran recomendarles. pegarse, bienvenidos. No, eso sí toca ir, nada, porque el carro siempre vuelve lleno. El que no va no entra en la fiesta. Sí, sí, sí. Hay otro, si me permite hacer la cuñita. El mes pasado estuve en un vivero que se llama Crisálide, que queda delante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por la Tienen autopista. también tienen exposición de bonsai y tienen un set de bonsai, pero chévere, Sí, como chévere, chévere. No sé si ese es quién bueno. quisiera presentar a Crisálide, pues quiénes son, cuál es la trayectoria. No, yo la Crisálida primera vez lleva que fui, como, pero quedé enamorado de la parte de bonsai. Ese lleva como vivero unos lleva muchos años, es el vivero Bunkei. Ese vivero ha traído muchas especies, allá se consigue muchísimo material para bonsai. No es muy económico, pero se consigue buen material. Y tienen de todo, tienen herramientas, alambre, materas, bueno, tienen de todo un poco, decoración también, por ejemplo, pescadores japoneses, ellos tienen muchísimas cositas, pero no son muy económicos que digamos, pero digamos que en opciones se consigue material y se consiguen muchas cosas. Ese vivero tiene muchísimos años, debe tener algunos 40, 50 años ese vivero, si no estoy yo mal, porque ese antes estuvo en Bogotá y después lo pasaron para allá. Pero con relación a los precios se me hizo, pues en mi humilde opinión, se me hizo más barato ahí que no los viveros de Cota. Cota sí se me hizo extremadamente cariñoso, muy cariñoso. Sí, aquí hay viveros costosos, sí. Pues hay que saber buscarlos, Sí, pero sí, ahí aquí es costoso. Pero sí, de pronto allá, y allá pronto, lo que pasa es que en Bunkei, allá uno consigue algunas especies de pinos distintas. Entonces, allá yo conseguí unas tuyas, conseguí que otros pinos, bueno, no me acuerdo ahorita, tengo por ahí unos pinos que no los había visto en ningún otro lado, y los conseguí allá y pues no tan costosos, 25, 30 mil pesos, sí. ponle 70, 80 centímetros
y con buenas bases, con buenos tronquitos. Entonces, aguantan para trabajar. Yo creo que una de las cosas que nos Pues faltan de verdad como, digamos, Sí, como señor. campo del bonsái acá es un poco reconocer la tradición, ¿sí? Eso es súper importante porque es como si uno quisiera empezar todo el tiempo de cero, ¿sí? O como si quisiera innovar todo el tiempo sobre algo que ya lleva un trayecto bien fuerte. Y Boncay, pues, es uno de los viveros tradicionales, escuelas tradicionales, que ha traído maestros tradicionales, donde se formó mucha gente. El mismo Álvaro, que ya no sé si está, nos comentaba en otra ocasión, Álvaro está por ahí. No sé si quieras hablar tú directamente, Álvaro, para yo no hablar por nadie más, o los que ya han conocido Crisálida de tiempo atrás y se han podido formar allá, pues a decir algo sobre el espacio. Osvaldo iba a decir algo, porque creo que Álvaro no. No, pues sí, Crisálida era, antes tenía mucha fuerza en bonsai, pero eso lo han ido descontinuando. Se encuentran cositas todavía. Antes ellos tenían mucho cedro del Atlas, tenían tejos, pero lo han ido descontinuando porque, pues, como todo es un negocio y lo de bonsai no es que tenga mucha fuerza. Se consiguen macetas y eso, pero a mí se me hace un poquito costoso en cuanto a conseguir material. Para conseguir material es mejor ir a los viveros, coger un carro e irse recorriendo viveros y no decir que lo que se va a buscar es para bonsai. Exacto, esa es una buena recomendación porque apenas dice uno que vas para trabajar para bonsai, de una vez levantando en la cabeza. No, pero ya los viveristas ya la tienen entrenada. Si usted se agacha y mira la base del tronco, ya le suben 3 veces el precio. Ya no hay negociación. Sí, eso es cierto. Sí, pero digamos a mí me parece bueno para buscar material para bonsai, me parece mejor ir a Fusa. Bueno, claro que también depende de las especies, pero Sí. digamos en Arbolandia tienen especies muy buenas y don Eduardo, pues uno termina cayéndole bien y se sienta para echar tinto con él y hablar y da buenos precios y a veces obsequia árboles. Esa es ¿Eso qué es? una tarea que tenemos pendiente y pues ahí sí voy a embalar a Osvaldo. A ver si nos puedes ayudar, Osvaldo, que conoce un poquito más de viveros y de una. Y Que es claro, una de las ideas que teníamos, que era hacer como un listado, como o sea, de los viveros y de qué árboles de pronto podemos conseguir, dónde podemos conseguir herramientas, un poquito que conocen más de los viveros. Yo sé que en el nativo hay dos nativos, que es de la misma señora y de la Mm, misma familia, que es uno es el de Briseño y el otro es llegando al peaje, no se me olvida el nombre, pero es ahí derecho hacia Tunja, sí, pero que ese está Del en el segundo roble, peaje. es el muy del roble. malo. Ese El del segundo casi roble. no hay nada. No, en Pues ese hay los plantones, entonces son árboles muy, muy pequeños. sí, ese no tiene muy buen Entonces, material. el mejor es el del briseño, ahí pues ahí sí se consigue. Entonces, sí, yo creo que podemos hacerlo, Osvaldo, si me ayudas, montarlo Yo entre creo los que dos. esa es una discusión por dar, porque se pisan callos y hay que ser honestos, pues, porque una parte del trabajo, digamos, de las ventas comerciales en Bogotá es la reventa, ¿sí? Pero mi posición, eso lo hablábamos antes, es que en la medida en que digamos, el lucro pase de la reventa a la valorización por la transformación de esos árboles a proyectos de bonsai, se cualifica el bonsai, ¿sí? Digamos, esa información no debería ser información privilegiada. ¿Dónde consigo un ficus? ¿Dónde consigo un pino? Eso no debería ser información privilegiada porque además, en la medida en que a los viveros productores les vaya mejor, nosotros vamos a tener mejor material también. ¿Sí? Claro. Y se Sí, va a claro. valorizar más el trabajo de transformación. Sí, es que listo, uno puede conseguir un árbol y venderlo al triple de precio, que es lo que se hace en todos los campos comerciales, no solo en este, sino en todos, y está bien, pero pues es que la transformación de ese mismo plantón, metiéndole 4 horas de trabajo, con tu experiencia o estudio de 10 años, tiene otro valor y tiene que tenerlo. Un poco
Esa es una discusión que creo que todavía falta dar y resolver para madurar el campo, porque así también pues la gente comienza a entender mejor efectivamente qué es un plantón, qué es un material virgen, qué es un pre-bonsai y qué es un bonsai, ¿no? Y se entiende la escala de valores, pues. Sí, todo eso hay que sentarse a hablarlo. Y incluso dentro, nosotros mismos tenemos que aprender a ser honestos. Porque hay gente que va, agarra un arbolito, lo pasa a una matera y dice, vendí un bonsai. Y uno sabe que no le hizo nada. Y el mismo cliente se lleva el árbol o me lo traen a mí y me dice, mira, este bonsai me costó 120.000 pesos. Y yo sé que es un plantoncito de 4.000 pesos. Eso no se hace. Pero ya cuando yo veo que tiene trabajo, me dice, sí, claro, sí, vamos por acá. Entonces, todo eso también hay que concientizar a la gente, nosotros mismos. O sea, no, o sea, es cierto que es un negocio, pero no sea descarado de ir a comprar un árbol de 4.000 pesos, meterle una materia y venderlo en 120 y engañar a la persona, porque eso es Claro. engañar a una persona diciéndole que eso es un bonsai. Y vienen todos Sí, emocionados, Fernando, mire el bonsai que conseguí. Y yo, venga, le cuento una historia. Entonces, todo eso sí hay que evaluarlo Es y una hablarlo entre discusión todos. de largo y de ancho, pues, de largo y de ancho. Pero sí, yo creo que en la medida en que podamos seguir charlando de esto y ver la posibilidad, por ejemplo, de hacer un catálogo de proveedores, eso puede ayudar más que obstaculizar. Pues sería mi Uy, posición. sí, eso sí Sí, sería buenísimo en cuanto a árboles y en cuanto, digamos, también a materias que uno necesita, el alambre, fertilizantes, cositas, porque, o sea, estando en el bonsai como que uno va a conseguir vainas y es complicadito, es complicadito. Entonces sí como que tratar de tener un mercado que uno pueda, que le sea asequible a uno, al bolsillo de uno. Que sabemos que el bonsai necesita inversión, pero a veces da uno con también proveedores que le dan a uno es duro. Pero bueno, parte de la experiencia iba uno aprendiendo en el camino. Bueno, aunque también, es que por eso digo, tiene de largo y de ancho, porque si tú tuviste que hacer esa tortuosa búsqueda de años por viveros hasta que por fin un alma caritativa te soltó el dato de dónde se consiguen los materiales buenos, como lo que estamos haciendo ahorita, esa información tú la asumes como que es una información súper valiosa que no se le suelta a nadie, pero que además se cobra por esa información en forma del precio de los árboles, así sea material de vivero, ¿sí? Pero claro, es una cosa propia de la dinámica del campo. Y que eso no se va a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Porque si ustedes se pueden a mirar, los precios están casi todos más similares en material de bolsa, en material trabajado, pre-bonsai, y ya el bonsai pues sí puede tener saltos estratosféricos. Yo tengo que retirarme, no sé si van a seguir discutiendo o cerramos acá por hoy. Hola, hola, hola. De Yo antemano, creo por que mi parte, agotamos todo el material. Hola, hola, hola. Que creo que agotamos Hágale. todo el material, me parece. Listo. Bueno, entonces que tengan buena noche. Muchas gracias, Osvaldo. Carlos ya salió. Jorge, Andrés, Antonio, Mauricio, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena con noche. mucho Marco, gusto. Esperamos el sábado. descansen, Tracy. Los Buena esperamos el noche. sábado. De 4 a 6, ayuden a difundir, por favor. Un tema súper interesante. Súper, súper Muchas interesante. gracias. Javier, la del sábado se va a grabar. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Que tengan buena tarde. Bueno, Buena noche, perdón. Bueno, que Vale, estén muy buenas bien, noches a provecho. muchas todos y que gracias. descansen. Muchas Hasta gracias. luego. gracias. Bueno.